Bienvenido a este primer ciclo de conferencia dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Queremos saludar también a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Oteima, de la Universidad Udelas, de la Universidad ISAE, que nos acompañan en esta mañana, y otras universidades que siempre están con nosotros los sábados para escuchar estas importantes ponencias, así como los docentes y profesionales que se han estado sumando. La más cordial y la bienvenida a todos ustedes, por supuesto, a esta conferencia que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Vamos entonces inmediatamente a saludar a nuestro decano, Magíster Rubén Caveda, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Libeca Sasola también, el doctor Teófilo Moreno de la Escuela de Criminal y Seguridad, y por supuesto a todos los docentes que nos acompañan y como a todos los invitados especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día importante, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de pasar por aquí. Hoy viene alguien muy especial que va a compartir con nosotros su conocimiento en esta mañana, y voy a pedirle inmediatamente entonces a el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que dé la más cordial bienvenida a todos en esta mañana. Adelante. Buen día a todos. Hoy es un día especial para nosotros porque el doctor Teófilo Moreno, compañero, colega y director de la Escuela de Investigación Criminal, hoy comparte con todos los que estamos en esta sala sus conocimientos. Yo tendría que darle la bienvenida no solo a Teófilo, sino a todos los estudiantes que nos acompañan, a todos los colegas, a todos los docentes que nos acompañan de diferentes universidades. Este es un ciclo de conferencia no de la UNACHI, es un ciclo de conferencia de Oteima, de ISAE, de UNACHI, de INEC, de todas las instituciones educativas. Es visión de nuestra rectora Estelvina Medianero de Bonaga que la educación se convierta realmente en una transformación social, y por eso cuando hablamos de este tipo de conferencias o de capacitaciones, incluimos a todas las instituciones educativas. Somos hermanos, tenemos una misma visión, que es capacitar a nuestros estudiantes, capacitar a nuestros docentes y transformar a la sociedad para tener cada día un mejor país. Entonces, siéntase con la confianza de que esta conferencia no es una conferencia de un grupo específico, es una conferencia de todos los que estamos aquí para intercambiar conocimientos, para intercambiar opiniones. El que quiera, una vez finalizada la exposición del profesor Teófilo, interviene, hace sus preguntas. Si ustedes ven, tuvimos un poco de como cerca de 10 minutos de relajamiento, de intercambio de opiniones. Ya esta es nuestra, creo que es la conferencia número 17 o 18, por ahí andamos, no sé. Así que cada día unificamos más nuestra amistad, el cariño hacia los estudiantes, hacia los colegas, hacia los docentes. Y hoy me corresponde presentar a Teófilo, que no porque sea mi hermano, no porque sea el director de la Escuela de Investigación Criminal, sino que es un experto en la materia, es un perito reconocido a nivel nacional e internacional, uno de los mayores peritos de la región, que hoy nos va a compartir sus conocimientos. Quiero darte las gracias, Teófilo, de verdad me llena de emoción y satisfacción verte bien, lleno de salud, incorporándote a este equipo de trabajo, porque cada uno de los días que transcurren son un éxito, no de Teófilo, no del equipo del decano, no del equipo de la rectora Estelvina Medianero de Bonagas, es un éxito de la educación en esta provincia. Y queremos que cada uno de los que está aquí, cada día sea mejor para tener una mejor sociedad y un mejor país. Gracias. Te dejo con las palabras para que formalmente presentes a Teófilo, Juan Carlos. Vamos entonces inmediatamente a presentar a nuestro expositor invitado de esta mañana. Dentro de su formación académica, tiene un doctorado en criminología y accidentología vial en la AAU, tiene una maestría y un posgrado con especialización en docencia superior de la USMA, tiene un posgrado con especialización en investigación de accidentes de tránsito de la República de Chile, también una licenciatura en Defensa Nacional y Seguridad Pública
en UDELAS y una licenciatura de oficial de infantería en la EOGBR. También en la experiencia laboral, tiene 30 años de experiencia laboral, director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 2018 hasta la fecha, director nacional de Operaciones del Tránsito, Policía Nacional, jefe del Centro de Capacitación y Especialización Policial. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas. Ya pensaba leer muchas más cosas, pero vamos a darlo hasta ahí. Y es un honor para nosotros presentar en esta mañana con el tema de los accidentes de tránsito, las causas y sus consecuencias, a nuestro director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, el doctor Teófilo Valerio Moreno Cedeño. Doctor, bienvenido. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Primero que todo, bueno, darle las gracias al señor decano. No estaba dentro del programa que él iba a hacer la palabra de bienvenida. Le agradezco a todo el equipo organizador, a la vicedecana de la facultad, la doctora Lilibeca Sazola, a la doctora Vanessa, que siempre ha estado apoyando 100%, a Juan Carlos Martínez de la Dirección de Relaciones Públicas de la UNACHI, a la doctora Lisbeth, parte del equipo, y bueno, todos los que están en este momento compartiendo parte de lo que sabemos, a la profesora Yoidet, que está ahí, y es mi esposa, parte de la guía de esto, ¿no? Y bueno, esperemos que algunos compañeros que vi que entró por ahí, Jocelyn Rodríguez, que estaba pasando quebranto de salud, el profesor Amaya también, que tengan pronta mejoría. Como lo dice el tema, los accidentes de tránsito, sus causas y consecuencias. La vez pasada, cuando el doctor Gustavo Enciso hablaba de que, bueno, el tránsito es una pandemia, definitivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han considerado el tránsito desde el año 2004 hacia acá como parte de una pandemia. Imagínense que lo que hemos pasado en pandemia, que va prácticamente un año, se han registrado 42 millones de contagios y 1.138.000 muertos a nivel mundial. Sin embargo, los accidentes de tránsito dejan 2 millones de muertos al año y 50 millones de lesionados, por la cual es una fuga enorme y que atenta contra la integridad no física de cada uno de los usuarios de la vía pública, que finalmente somos todos, porque desde que nacemos hasta que fallecemos tenemos la necesidad de movernos de un lugar hacia otro y cada movimiento genera una exposición a riesgo de accidentes de tránsito. Bien, los temas que vamos a abordar hoy, porque vamos a ser respetuosos, tratar de abarcarlo en los 50 minutos que nos corresponde por el tiempo que cada quien dedica y no hacer uso de más, producto de que hay muchos compromisos adquiridos y sé que es un esfuerzo estar aquí compartiendo con nosotros el tema que vamos a exponer durante la mañana. Vamos a hablar dos conceptos. Vamos a hablar sobre la causa, porque la causa suena sencillo y es corta, pero hay un proceso protocolar en la etapa de la investigación grande. Y imagínense, muchas veces estamos llenos de cifras muertas estadísticamente, pero no conocemos las causas. Si no conocemos las causas, malamente podemos establecer políticas públicas que vayan orientadas a la prevención de la siniestralidad del tránsito en nuestro país. Y que definitivamente cada país tiene su propia idiosincrasia, cada país tiene sus propios datos, pero tenemos que trabajar más que todo en establecer las causas a través de los procesos metodológicos de la investigación. Las consecuencias que genera, bueno, la mayoría conocemos las consecuencias, ¿verdad? Los detalles y cuáles serían las posibles acciones para mitigar, ¿no?, las ocurrencias de los accidentes de tránsito. En primera instancia, a manera de aclaración, voy a explicar sobre el concepto de la investigación criminal, ya que por ley 15 establece que definitivamente guarda relación con actividades multidisciplinarias que deben ser actuadas de manera sistemática, orientada a buscar la causa que lo generaron, como también
las estrategias de valorar tanto a la víctima como al delincuente y al delito, y también técnicas orientadas a contrarrestar, ¿no?, la prevención y la neutralización del delito. Y en esta medida podemos establecer que dentro del proceso de la investigación criminal, siendo multidisciplinaria, abarca desde el primer interveniente hasta que se entregan los informes, sean técnicos o periciales, a donde corresponda. Y el primer interveniente tiene su actuación, que no vamos a entrar en detalle. Se nace la noticia criminal, la cual quien dirige la misma es el Ministerio Público, quien comisiona, dependiendo del tipo de delito, los equipos que van a realizar la investigación criminal. Dentro de ellos se encuentran los servicios de seguridad pública, puede ser en un momento dado de frontera, la aeronaval, la Policía Nacional, ¿verdad?, el SPI, dependiendo del rol, porque todos sabemos que hay áreas que no se dan cobertura dentro de ciertos estamentos y los cubre el otro estamento, y que tienen sobre todo manejar los informes de inteligencia, la contrainteligencia, la forma de la seguridad, la prevención y disminución de los riesgos en el proceso de la investigación. También se comisiona en los servicios de criminalística tanto la ciencia médica como los que van a hacer los levantamientos de indicios, recolección y embalaje de los mismos, y hasta que finalmente llega y se entrega al Ministerio Público. Cabe destacar que en este proceso de investigación de campo abarca lo que es la investigación criminal diferentes disciplinas. Si en efecto una de las partes o el Ministerio Público o el juez observa que dentro de los informes entregados carecen o tienen debilidad en algunos aspectos, pueden solicitar en ese momento la intervención de peritos, especialistas en diferentes temas para aclarar diferentes temas. Ojo, en la primera, no necesariamente todo lo que sean criminalísticas son peritos. No todo lo que son estamentos de seguridad son peritos. Son especialidades que se refuerzan para esclarecer científicamente y técnicamente la ocurrencia de un hecho, ¿verdad? Entonces, en sí, esto es lo que abarca la investigación criminal. El otro concepto que vamos a adentrarnos es sobre la investigación de accidentes de tránsito. Aquí han nacido varios conceptos. Algunos le han querido llamar hecho de tránsito, y cabe destacar de que de por sí ya este concepto está reglamentado por el decreto 640 del reglamento de tránsito del 27 de diciembre de 2006, que es todo evento no intencional que ocurra en vía pública o de uso público donde por lo menos cause daño, lesiones y muerte y hay un vehículo en movimiento. Ojo con la no intención. Vamos a explicar. Esto quiere decir que a este concepto, que es el que ha sido mayormente acogido por los países iberoamericanos, que lo conforman 29 países, descarta la figura de ser hecho. Hecho es cualquier acción que usted haga. Si es de tránsito y le ponemos apellido, cualquier acción que usted haga en la vía pública es un hecho de tránsito. Puede que el vehículo a usted se le quedó parado por cualquier situación mecánica y usted lo empuja, es un hecho de tránsito. Y los hechos pueden ser voluntarios e involuntarios. Por lo tanto, la palabra más apegada al concepto es la investigación de accidentes de tránsito. Ahora bien, cuando esa investigación se completa y va a la esfera de una reconstrucción que se requiere un análisis científico más detallado, entonces se le llama accidentología vial, porque viene el análisis de la lógica de la ocurrencia de los datos registrados durante el proceso de la investigación. Viéndolo así, vamos hacia atrás, como un poquito que se me dio la pantalla. Viendo así, primero que todo, el primer punto para que sea considerado accidente debe ser culposo. Culposo es que no exista la intención. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales para que sea considerado culposo? La imprudencia, la negligencia, la inobservancia y la impericia. La imprudencia no es más que el exceso de confianza que tiene toda persona de realizar un acto más allá de lo que su capacidad le permita. ¿Y qué genera esta imprudencia muchas veces? A que la gente quiere correr más allá porque ya tienen confianza en la conducción. El alcohol, a pesar de que es una droga depresiva, genera ese estímulo de confianza. Yo le pongo un ejemplo a muchos estudiantes. Usted va a una fiesta, cuando todos están buenizanos a las 7, 8 de la noche,
todo el mundo está tímido, no se atreven a sacar la pareja, nada más que comenten en grupo, pero cuando se toman algunos tragos, ya va y la saca y al final quedan bailando sobre la mesa. Perdieron todo el temor. Ese mismo efecto ocurre en la conducción. Quiere demostrarle a su compañero que él maneja bien, sin embargo, no considera que está afectado tanto psicomotoramente en lo que es las reacciones musculares al estímulo que recibe sensorialmente. Entonces, esto está generando una gran cantidad de siniestralidad en nuestro país. Aquí hay otro elemento que, sumado a la imprudencia, se llama la negligencia. La negligencia no es más que la distracción del deber ser en un momento dado de una actividad que usted realice. Y eso es una distracción manifiesta. ¿Qué está ocurriendo muchas veces? Las personas, los seres humanos, sufren de polarización afectiva. ¿Qué quiere decir la polarización afectiva? Todos tenemos, le llaman pequeñas lagunas mentales, todos tenemos un momento dado que nos enfocamos ante una situación dada. Y el problema que está generando la mayor cantidad de accidentes con resultados fatales es el uso del celular. Y eso no es producto de la maniobrabilidad de que si yo contesté o vi. Puede ser que por muy rápido que usted lea un mensaje o ve quién lo está llamando, no es menor a un segundo. Si usted va a 100 kilómetros por hora, usted va a recorrer 27 metros mientras que usted ve quién lo llama. Y todo lo que esté dentro de ese proceso va a ser víctima de ese accidente. Pero ahí no termina todo. Si usted va conduciendo y porque tiene el espigón y contesta una llamada y le dicen a alguien celoso, oye, tú sabes que te fuiste para trabajo y el vecino está con tu esposa en la casa. ¿Usted cree que esa persona va a estar pendiente al mensaje? No, señor. Él automáticamente traslada su pensamiento. ¿Qué le va a hacer? Llego allá, la dejo, la publico. Entonces, él no va a estar pendiente si el semáforo cambió a rojo, si se tiró un niño. Entonces, ese tema de polarización está generando los accidentes de tránsito. De por sí, mire, tengo que salir aquí del celular que se me activa. De por sí, la negligencia, la distracción y la imprudencia son los responsables de casi el 60% de los accidentes de tránsito. El 60%. Y eso lo vamos a demostrar ahora más adelante. Entonces, tenemos el tema que para que sea considerado también accidente es que debe ser en vía pública o de uso público. Ojo, vía pública o de uso público. ¿Qué define la vía pública de uso público? Por donde pueden transitar animales, personas y cosas sin más limitaciones que la que imponga el reglamento de tránsito. Ahora le explico. Cuando hablen el portón de la UNACHI y ocurre un atropello en el tramo entre los dos portones, ¿es accidente de tránsito? No, dejen la pregunta para la respuesta final. Piénselo y contéstenlo si se considera accidente de tránsito, de acuerdo al concepto. Lo otro, debe causar daño, lesiones o muerte. Si no causa ninguno de esos tres, se considera incidente de tránsito. Usted pierde control sobre la vía, rapea, pero no hay daños materiales, no hay lesiones, entonces no es accidente, es un incidente de tránsito. Y debe haber un vehículo en movimiento. ¿Qué significa esto? Que si usted va corriendo en una vía pública y se tropezó y se golpeó con la esquina de una mesa de un articulado y se mató, no es accidente de tránsito, porque no hay vehículo en movimiento, estaba estacionado. Ojo. Pero dentro de toda esta gama vamos a encontrar los casos fortuitos o los casos de fuerza mayor. ¿Cuáles son esos? Los casos fortuitos y de fuerza mayor eximen de responsabilidad al conductor. Pero hay que hilar muy delgado. Casos fortuitos son imprevistos. Si usted va conduciendo y el neumático está nuevo y hubo un clavo y le pinchó una llanta a usted en una curva y perdió el control y mató a varios, ese es un caso fortuito porque no fue por el querer del conductor. Simplemente casualmente se encontró un clavo en la vía que le pinchó y le hizo perder el control. Ahora bien, el hecho de que se le reviente el neumático y quiera aducir casos fortuitos no es posible, porque si los neumáticos están lisos, entonces hay una falta de deber de responsabilidad, ¿ya? Y pasaría como causas concurrentes que la iremos a aplicar posteriormente. Lo de fuerza mayor, ¿qué se diferencia del caso fortuito? De fuerza mayor es que viene alguien y riega un aceite en una curva, pero se desconoce quién es ese alguien. Cuando la persona entra a la curva, pierde la adherencia y causa un vuelco. Ahí no hay responsabilidad del conductor, es de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ese hecho fue ocasionado por un ser humano que no está identificado y que generó una consecuencia a un tercero que no tiene responsabilidad alguna sobre eso.
En términos generales, esto es lo que se maneja en lo que es el concepto de accidente de tránsito. Bien, vamos a ver el aspecto fundamental para establecer las causas que generan los accidentes de tránsito. Y a esto le llamamos informe técnico. Desafortunadamente, la mayoría de los informes técnicos nuestros y periciales se han convertido en informes de opiniones. Escuche que hay informes de opiniones, informes técnicos y informes científicos. Muchos de los peritos estamos cayendo en hacer un informe valorando los testimonios solamente de las personas participantes. Y el único que debe juzgar los diferentes medios de prueba, y llámese medio de prueba, una vista fotográfica, un levantamiento planimétrico, un informe técnico, una vista fiscal, son medios de prueba. Y el único que la puede valorar y está autorizado es el juez de la causa. Y cuando ya la valore y se sustente, se convierten entonces en prueba. Entonces, eso hay que diferenciar. Entonces, yo pienso que hay que comenzar a inducir a los muchachos que están haciendo los informes que se deben limitar a su responsabilidad como peritos o como investigadores. Entonces, la primera etapa de la investigación es el asunto, donde usted debe registrar la fecha, el lugar, hora, ocurrencia del hecho, vehículo participante, todos los datos sobre el accidente. Después, el segundo punto de este informe es el informe de comparecencia. A veces da un pesar y ocurre para diferentes tipos de delitos. Cuando llega el primer interveniente, lo primero que debe hacer es asegurar el área. En todos los casos, la primera medida es asegurar el área, o sea, todas las acciones tendientes a prevenir que se dé un hecho lamentable. Una vez usted asegure el área, recurre a verle el estado del lesionado para pedir los apoyos médicos y auxiliares que sean correspondientes. Una vez se hace eso, debe pedirle la cédula a todo el que se encuentre en el lugar de los hechos. No, que yo no soy testigo. Usted estaba aquí cuando yo llegué. Yo no estoy diciendo que sea testigo. Y yo tengo que hacer una diligencia de comparecencia de quienes estaban cuando yo llegué al lugar de los hechos. Porque muchas veces hay gente que el vehículo colisionado llevaba armas, llevaba dinero y se pierde. Y como no hay nadie registrado, al final, ¿quién va a ser responsable? El primer interveniente. Va a decir, no, es que había mucha gente. ¿Quién es gente? Hay que sustentarlo. Entonces, usted agarra con su compañero y toma la cédula a todos y no tiene nombre y dirección. Si mañana pasa una novedad, el Ministerio Público tiene la herramienta para citar cada uno de ellos y determinar si hubo participación en uno de ellos en la alteración o en el hurto de cualquier situación que se transportaba en ese momento. Y hay casos muy específicos que podría mencionarle. ¿Y por qué en las medidas de seguridad? Mire, en la policía, desde que yo estoy en el tránsito, hay 29 muertos. Por eso que yo le digo a los muchachos, señores, el libro puede decir que van a haber los heridos, no, porque va a ser una víctima más. Lo primero es garantizar las medidas preventivas, porque hubiéramos evitado 29 muertos que se han dado en la policía, atendiendo casos de reconstrucción y atendiendo casos de investigación de accidentes por no extremar esas medidas. El tercer paso es ver el tema de los vehículos implicados. Ese es el orden lógico de los vehículos implicados, que son los datos del vehículo, marca, modelo, tipo, el peso del vehículo, la tara, que es el peso sin ocupante, a quién pertenece, seguro social. Todos esos datos deben registrarse en este tercer paso. Examen de los vehículos, detallado cuál es la fuerza principal de impacto, los daños del vehículo, y también el examen pericial de los vehículos. ¿Qué le vamos a observar a los vehículos? Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Mire, estos elementos son fundamentales. El elemento de seguridad activa, ojo, la seguridad activa son aquellos que previenen accidentes y la seguridad pasiva son aquellos que minimizan la posibilidad de lesiones graves una vez ocurrido el hecho. Y el elemento de seguridad activa más importante del vehículo es el neumático. ¿Y por qué el neumático? El neumático tiene cierta característica, el ancho de neumático, el índice de velocidad, el índice de carga, en qué tiempo se fabricó, en qué semana se fabricó, en qué año, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque un neumático después de 5 años, como tiene caucho sintético y natural, se cristalizan y comienzan a salirle lo que son los globos. Y a veces hay oferta aquí como no está reglamentado, la gente va en oferta y dice, no, que es Michelin, que es Goodyear y la compra. ¿Y qué pasa? Que ya el periodo de vencimiento de ese neumático ya no es el mismo.
Entonces, en el índice de velocidad, la gente compra y sin saber. Y la mayoría de los neumáticos que dice letra P, que cuando usted sobrepasa los 140 kilómetros por más de una hora, te va a desbandar el neumático y va a perder el control. Segundo, la importancia del neumático es que por el tipo de desgaste del neumático me puede dar a mí indicios de cómo ocurrió el accidente. Por ejemplo, me puede dar indicios si el sistema de suspensión no está funcionando correctamente. Y si el sistema de suspensión no funciona correctamente, pierde estabilidad del vehículo al tomar las curvas, ya sea centrífugas, centrípetas, o sean abiertas, o sean cerradas, o sean espirales. Entonces, eso, y si yo veo ese indicio, como yo no soy mecánico, pero conozco el tema de la investigación, yo solicito una diligencia y busco un mecánico especialista en sistema de suspensión en esa marca de vehículo para que me certifique las condiciones del mismo. También me puede indicar el neumático cuando el vehículo tiene problema en el sistema de frenado, cuando el vehículo tiene problema en el sistema de dirección. Todos son indicios que me indica el sistema de neumático, cómo andan las condiciones del vehículo para yo extender la investigación. El otro tema es que hay muchos vehículos, sobre todo que están equipados con lo que se conoce como tacógrafo. Aquí, por lo menos la ruta Panamá-David, que hemos asesorado a la Coca-Cola, ellos usan el tacógrafo. ¿Qué es el tacógrafo? El tacógrafo te mide tres cosas: velocidades, aceleraciones, tiempo de marcha y si hay un accidente de tránsito. Tuve la experiencia una vez, un caso de 24 muertos en Chile, poder demostrar con el equipo que se había dormido la persona a través del tacógrafo. Ahora, cuando usted revisa el tacógrafo, usted ve el comportamiento del conductor. Si el conductor acelera bruscamente, se frena bruscamente, a qué hora y a qué distancia iba conduciendo a esa velocidad. Entonces es una caja negra que permite determinar, inclusive si la persona pudo haberse dormido o sufrió algún ataque epiléptico, que lo reforzamos con el examen de necrósica médico legal que en su momento lo solicitamos. El otro, el sistema eléctrico, que es otra parte de la seguridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, los vehículos dotados con sistema de alumbrado láser, tienen alcance hasta 300 metros, los de LED hasta 600 metros, los de láser, los de LED 300 metros y así sucesivamente. Pero ¿para qué nos sirve determinar eso? Porque en el tema de nocturno, para establecer la percepción posible y la percepción real y el punto de decisión de maniobra del conductor, tenemos que tener de referencia cuál es la distancia de percepción posible. Ojo, eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Y el otro elemento importante aquí, es que vamos a describir los daños del vehículo. El daño del vehículo tiene que describirse en toda su etapa exterior para ver la magnitud y profundidad de lo mismo. Y siempre se comienza por la parte frontal y se divide en tres partes: tercio anterior izquierdo, si tiene abolladuras, demostraciones de roce, desalojo, descuadramiento. La abolladura siempre es identificada como el punto de impacto directo. Y hay otras que son producto de impacto inducido. Pero entonces eso hay que describirlo por cada tercio. Y vamos al costado lateral derecho: tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. Si en uno de esos no observamos nada, le ponemos S sobre O. O sea, le estamos diciendo al juez que nosotros hicimos una inspección en ese área, pero no hubo observación. Porque ¿qué sucede muchas veces? Aquí la gente, cuando se han colisionado, han habido, con todo el respeto a la palabra, asesores legales y otros, y han ido a pegarle con mazo a un vehículo para determinar que era esta área de impacto. Y yo me acuerdo que en un tiempo agarramos a alguien infragante haciendo eso en un taller. Entonces, por eso es que el inspector debe describir, aunque no observe nada, y ponerle sin observación, ¿verdad? El otro elemento, entonces nos vamos a la parte trasera: tercio anterior, tercio medio y tercio izquierdo, y así lateralmente, y cubrimos todo el área. ¿Por qué? Y le vamos fotografiando, lo vamos fotografiando de los diferentes ángulos. Entonces, eso es en cuanto a la inspección del vehículo, los datos del vehículo. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a inspeccionar un vehículo? Ahora nos vamos a la descripción de la vía. Esa descripción de la vía tenemos que establecer qué clase de vía, su característica, los puntos fijos de referencia. Señores, como mínimo para una planimetría se requieren 2 puntos fijos de referencia. ¿Qué está sucediendo? Y ahora estamos usando de repente algún tipo de distanciómetro, estamos usando inclusive algunos tipos de escáner. Miren, todo eso no existe medidas exactas, hay que hacer más de 5 a 10 medidas promedio para sacar la media, la desviación típica y el error absoluto de la medida para establecer el aproximado de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, muchos fijan satelitalmente y no, que lo fijé globalmente porque el GPS me dio que esta es la posición. Señores,
Todo eso aparato en un momento dado, las medidas no pueden ser exactas. ¿Por qué? Porque puede haber alteración en la ionosfera con la troposfera, o sea, la parte superior a la nube y la parte inferior, dentro de los 3 satélites disponibles, de los 24 que están en órbita. Entonces, todo eso hay que contemplarse al momento y por eso que se trata de buscar 2 puntos fijos de referencia que estén inamovibles y que tengan referencia cartográfica, y no para que ayude a reforzar los equipos de mediciones que utilicemos, ¿verdad? Tenemos el tema de la clase de vías, si son autopistas, carreteras, corredores, el diseño, si son rectas. Entonces, para ese efecto, existen diferentes tipos de diseños viales. Tenemos dentro de la configuración de la vía, si son curvas, ¿qué tipo de curvas? Son simples, son con peralte, son radiales, son en tema de en espiral, que son las curvas que no necesitan espirales, peralte, porque como son espirales van cortando tangencialmente la curva cada 100 metros para aumentar la estabilidad del vehículo. Cuando las curvas son simples o son cerradas, donde nada más tiene un solo radio, entonces esto tiene que hacérsele los peraltes respectivos para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga, y el peralte se convierte en el efecto de la fuerza centrípeta. Entonces, toda esta descripción tiene que hacerla en el lugar de los hechos y ponerla en el informe. Igual las demarcaciones horizontales, son líneas continuas, líneas blancas, líneas separadoras de carriles, líneas de estacionamiento. Y estas son las señales verticales. Tenemos las señales, estas son las horizontales, tenemos las verticales, que definitivamente esas son las que nos van a nosotros a reglamentar a través de las señales preventivas, reglamentarias e informativas. Ojo, las señales de tránsito tienen que cumplir con 5 premisas para que sean respetadas. Si no, vamos a crear un principio de impunidad porque la ponemos por cualquier lado. Si nosotros hacemos una auditoría de las señales de tránsito existentes de David a Santiago, les aseguro que hay un 80% que no cumple con las especificaciones para tal efecto. Y prueba de eso está que si no hay una unidad de tránsito, nadie conduce a 60 y 80 kilómetros por la vía panamericana. Y si alguien dice eso, me lo hace saber a través de chat. Entonces, las señales deben ser capaces de cumplir con una función: orientar al conductor y anticiparlo sobre la proximidad de un tramo que puede representar un riesgo. Debe llamar la atención. Hay señales que están a media acostada, otras están angulares. Deben ser rectas, deben cumplir. Es más, y el tamaño de las señales va de acuerdo a la velocidad del diseño de la vía, no son estándares, y tiene que tener una altura de forma tal de que le permita al conductor visualizarlas con el menor esfuerzo. Lo tercero, que debe ser clara y sencilla. A veces ponen una señal de tránsito, y yo soy un crítico, y al lado le pone una señal de alto, y al lado le pone ¿qué? Vecino vigilante. Estamos contaminando visualmente al conductor. Y que nos cuesta identificar si es alto o es vecino vigilante. Entonces, las señales de vecino vigilante no deben ser colocadas próximas a las intersecciones. Lo otro, la señal de ceder el paso y la señal de alto tienen la misma importancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se coloca ceder el paso? Cuando usted llega a la intersección y puede ver hacia su derecha más de 60 metros. Se coloca ceder el paso. Pero ¿qué sucede? Que aquí le colocan a todas alto. Entonces, usted ve a 100 metros y no viene nadie, usted no hace el alto. Y entonces hace que un semialto y viene el policía, no, es que el semialto no existe y lo boletea. Pero claro, producto de la mala señalización estamos criando a infractores habituales, porque nadie si ve policía, aunque diga alto, no hace el alto porque alcanza a ver más de 60 metros. Entonces ahí está la diferencia. Lo otro, debe dar tiempo al usuario, al conductor, a anticiparse. ¿De qué sirve que me pongan curva peligrosa y a 10 metros está la curva? Si yo voy a 80 kilómetros por hora, necesito para detener la marcha del vehículo 38 metros. Otra víctima más. Entonces, a veces mandan a funcionarios a colocar señales, colócalas y las venden y las rellenan, pero ninguna están cumpliendo. Y la otra es que debe infundir respeto. Si usted me llena la Panamericana, no hay escuela, no hay sector y es una recta de 2 carriles con berma y hombros adecuados y pone 60 kilómetros por hora. Dígame, ¿qué va a andar 60 kilómetros por hora? Nadie. Entonces deja de infundir respeto. Entonces, por eso es que hay que hacer auditorías claras y precisas sobre eso. Y una vez usted toma todos los datos de la vía, usted debe hacer una planimetría parte de poner de la evolución del accidente. Y la planimetría debe incluir qué distancia debe ir cada obstáculo, que sea árbol, edificio, a qué distancia debe estar la señal de alto.
cuál es la distancia de radio de giro de cada intersección. Eso hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque si el radio de giro en una intersección pequeña es de 8 metros y por ahí va a pasar un semirremolque o remolque, un articulado o mula, como le llaman aquí, ellos tienen que abrir para abarcar el segundo paño para poder que el neumático trasero derecho no se encarame sobre la acera y pueda que atropelle en esa maniobra a un peatón. Entonces, ese radio de giro, porque demuestra de que el conductor definitivamente su radio de giro de la mula sobrepasaba la capacidad de radio de giro de esa vía. Por eso es que se prohíben los vehículos pesados en barriada, porque las calles no cumplen con esos radios de giro. Aparte que la capa asfáltica no soporta los pesos lo mismo y se van deteriorando. Entonces, todas esas descripciones de la vía tienen que hacerse por etapa para ir agregándolo a los informes, porque al final eso es lo que nos va a ayudar a fundamentar la dinámica del accidente. Vamos ahora a un elemento. Una vez observado todos estos elementos que le hemos hablado, viene lo que se llama la reconstrucción. Hay gente que comienzan a medir velocidades de los carros, a hacer cálculos desde el inicio donde ocurre el hecho. No. La palabra dice reconstrucción. Usted debe comenzar a hacer su cálculo de manera retardatriz. O sea, desde la posición final del peatón de los vehículos hacia atrás, incluyendo toda su etapa. Y después hacer una sumatoria de las velocidades. Por esa sumatoria que he visto que muchos lo hacen. Como la huella de frenado me dice que era 40 kilómetros por hora, más el impacto 30 y más la percepción 20. Yo sumo 30 más 40 más 70. No, señor. Eso tiene que sacarle la raíz, hacer una resultante. Ahí le vamos a aplicar para tener conocimiento sobre qué deben hacer y que los estudiantes tengan una idea hacia dónde debemos llegar. En esa reconstrucción se llama lo que se conoce como la teoría de la evolución del accidente de tránsito. No puede haber un perito bueno que no maneje esta teoría. En esta teoría usted va a establecer si la causa es la velocidad no razonable ni prudente, si la causa es la distracción. Ojo, hay veces que el hecho de que un conductor vaya ebrio y vaya a velocidad no quiere decir que sea culpable del accidente. Lo que se hace es el cálculo si en condiciones normales es evitable y producto del alcohol y de la velocidad no lo evitó, ahí sí le caería la causa basal. Pero si en condiciones normales era inevitable, entonces aunque haya sido ebrio o borracho, no es culpable, queda como causa concurrente. Por ejemplo, el conductor va con luz verde, va a 100 kilómetros por hora, en vía de 60, va totalmente en fuego, pero va con luz verde. Pero ¿qué pasa si el otro conductor se llevó la luz roja? Él no es responsable, es el que se lleva la luz roja, porque que no se lleva la luz roja no hubiese ocurrido el accidente. Que tenga agravante y como causa concurrente, el conducir bajo ese estado es otra cosa, pero eso no es el responsable en sí del accidente. Entonces uno mide a través de una supresión mental hipotética de las diferentes causas. Si yo saco una y deja de producirse, entonces estamos frente a la causa basal. ¿Y qué vamos a alinear? ¿Qué vamos a ver nosotros sobre la teoría de la evolución del accidente? Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo. Miren, ella se conforma en 3 fases: la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto. Este es el elemento fundamental para establecer si la velocidad fue responsable, si venía distraído o era por inobservancia a las normas. Y este elemento usted comienza a hacer todo su cálculo para estimar en un momento dado, dependiendo del punto de percepción posible. Dice la norma que el punto de percepción posible siempre es objetivo. Es objetivo. El punto de percepción real es subjetivo. Por ejemplo, hay personas y hay abogados que asesoran a su cliente. Dile cuando te pregunten a qué distancia lo viste, no, dile que ya estabas encima, que era inevitable impactarlo. Pero si él me dice que aquí fue que se dio cuenta que este vehículo venía por aquí, entonces yo tengo que buscar cómo voy a reformular las preguntas, porque ya me está dando un indicio, o me está mintiendo, que yo no le puedo decir que es un mentiroso, o venía distraído, que estando en esta posición debió observar a este vehículo. Estando en esta posición, el punto de percepción posible, debió observar a este vehículo cuando venía aquí. ¿Qué hacía él de aquí hasta aquí que nunca se percató de la presencia de este vehículo que se aproximaba? O venía chateando, o venía hablando por celular. Entonces, inclusive se mandan a pedir todo tipo de información, porque eso hay que acreditarlo. Ahora, lo otro, supongamos un ejemplo. Si esta persona tiene que hacer el alto y este venía
esta vía de 60 kilómetros y viene a 100 kilómetros por hora. Si tenemos que la distancia del punto de precisión posible al punto de impacto hay 40 metros. 40 metros a 60 kilómetros usted ve peligro y puede detener la marcha. Pero si venía a 100, definitivamente no pudo por la velocidad. Entonces ahí la velocidad sería la no razonable y prudente y sí le acarrea directamente, aunque venga en vía principal. Pero aquí lo más cómodo es que todo el que va por la avenida no es culpable. Es culpable el que viene por las calles porque son secundarias. O tenía que hacer alto. No, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Es como si usted ve un peatón cruzando por debajo del puente y usted lo atropella cruzando por la mitad de la calzada, usted es responsable como conductor, porque usted pudo haberlo visto, un peatón camina promedio 1.5 metros por segundo. Y si usted viene en una vía de 60, usted debió visualizarlo a 16 metros por segundo, a él le tomó 3 segundos, usted debe encontrarse a 180 metros cuando él comenzó a hacer la maniobra de cruce. O usted no lo vio porque venía distraído, o simplemente de mala fe, porque venía por debajo, lo atropelló y nadie tiene el derecho a quitarle la vida. Entonces, eso va a depender. Ahora, si el peatón es impactado a menos de 1 metro del borde de la calzada, definitivamente ya el conductor, aunque venga a velocidad, no va a ser responsable, porque aunque hubiera transitado en condiciones normales, el accidente era inevitable. Entonces, todo eso hay que calcularlo bajo este sistema de la teoría de la evolución del accidente. Este nos permite establecer a través, ¿por qué? ¿Cómo se calcula la distancia parada total de un vehículo? Se calcula en función al espacio psicotécnico del conductor más la distancia de parada. El espacio psicotécnico eso va en la fase de precisión posible hasta el punto de decisión. Y esas son las reacciones psíquicas, ¿no? Las reacciones pensadas y las decisiones. Entonces, por muy rápido que sea un conductor, en vez de peligro reaccionar le toma promedio 1 segundo. Si usted viene a 60 kilómetros por hora, usted va a recorrer 16 metros antes de tomar una decisión, que es levantar el pie del acelerador y buscar el freno. Ya recorre 16 metros en blanco. Una vez usted aplique los frenos, si el sistema de frenado está 100% efectivo, recorre 2 décimas de segundo, multiplica por 0.2 por 16, ya requiere 19 metros. Una vez aplique usted los frenos, a esa velocidad usted va a recorrer un aproximado de 12 metros. Entonces usted le suma, al final a 60 kilómetros por hora usted requiere como mínimo, y eso que venga atento a las condiciones del tránsito en el momento, unos 30 metros para evitar el peligro. ¿Y qué pasa si en una curva están investigando un caso y ponen una señal de cono indicando que hay accidente a 20 metros en la vía panamericana y el vehículo va a 100 kilómetros por hora que permite la norma del reglamento de tránsito? Va a requerir mínimo 70 metros para detener la marcha. Eso quiere decir que todos los que están atendiendo el caso, más los heridos, van a ser víctimas de un accidente producto de que la señal estaba muy encima y no le dio el tiempo al conductor de percibir, reaccionar y detener la marcha sin ningún tipo de riesgo. Hay diferentes fórmulas para calcular, por eso que digo, el perito tiene que ubicarse en la parte técnica científica, no al análisis solamente de las versiones de las personas, porque por lo general las personas van asesorados, dicen otras realidades que realmente ocurrió para ocultar la verdad, y otra, que va conduciendo en un vehículo en un momento dado, ni se percata cómo se dio el hecho, simplemente lo piensa, lo reconstruye mentalmente. ¿Por qué? Porque él no conoce el desplazamiento dentro del habitáculo y hay una percepción engañosa. Entonces hay que jugar lo manifestado con aspectos netamente físicos, matemáticos. ¿Cuáles son algunos aspectos todas las cosas se pueden calcular? El hecho que digan que no podemos calcular por esto es otra cosa. Si un vehículo, ojo, se viene de un barranco hacia abajo, está en esta fórmula, cómo se calcula la velocidad, cuál es la variación de velocidad que tiene desde que se pista de un barranco acá, sacando los diferentes vectores, tanto horizontales como verticales, y establecer la distancia y hacer un triángulo de semejanza para calcular cuál fue la variación de velocidad desde que saltó hasta que impactó contra la profundidad del talud. También hay fórmula para calcular velocidad por derrape. Ojo, la velocidad por derrape no es lo mismo que las velocidades por huella de frenada, que hay que diferenciar. Entonces, aquí hay que sacar la longitud, porque tú trabajas con un cateto, triángulo de Pitágoras y saca la longitud y reemplaza la fórmula y automáticamente establece la velocidad. También está por las huellas de frenado, lo único que aquí son para vía recta, pero usted le puede agregar el peralte pendiente positivos o negativas. Tenemos cómo se calcula el radio de curvatura para poder establecer a través de la cuerda que la tenemos establecida aquí,
y calcular la velocidad crítica que soporta la curva. Si una persona se vuelca, nosotros calculamos la velocidad crítica y automáticamente estamos estableciendo como mínima la velocidad que el conductor que venía iba a una velocidad superior a esa. Y también tenemos la velocidad crítica por peralte. Ese es otro tipo de cálculo que vamos haciendo. En definitiva, estos son elementos que se van incorporando durante el proceso de la reconstrucción para usted establecer y fundamentar la realidad o la causa del hecho, cómo se van a hacer, porque van a haber causas basales, que son las principales, que están dentro de las causas inmediatas, las causas concurrentes y las causas perpetuantes, que son causas que contribuyen directamente al accidente, pero están las causas desencadenantes y las causas condicionantes que dicen, que la vía estaba mojada. No, si la vía estaba mojada, usted tiene que disminuir la velocidad de forma tal que mantenga el dominio y el control físico de su vehículo en todo momento. Que la luz no se veía, entonces usted tiene que adecuar las velocidades. Por lo general, la vía y el vehículo, por lo general, siempre se van a causas mediatas, que no son en sí responsables, pero coadyuvan con la ocurrencia del hecho. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto y de una mala investigación? Vamos a tomar políticas de seguridad preventivas malas. Es como si usted va al médico, usted va al doctor y el doctor le diagnostica a usted una enfermedad en vez de resfriado y le manda un purgante, va a dejar de toser. Definitivamente. O sea, si el diagnóstico es mal, si los datos que recibimos no son técnicos y científicos, porque entonces los resultados que vamos a aplicar pensando en algo van a ser malos. Y legislar sobre algo de lo que pensamos que puede ser, va a ser malo. Mire, y créame, yo tuve la oportunidad con la doctora que puso un modelo otro día, estar en Perú y en México, donde como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud registran datos. Definitivamente tiene la mayor gama de registros de datos. Sin embargo, muchos datos no son confiables porque son en base a encuestas de personas que no tienen un análisis concreto de las estadísticas que establezcan la causa. A mí no me interesa cuántos muertos hubo, cuántos accidentes hubo. ¿Para qué contarlo? Eso no me sirve de nada. Si yo tengo que conocer de esos accidentes, cuáles son las causas que lo están generando, porque sobre esa causa tenemos que actuar. Y como en nuestro país más del 60% obedece al exceso de confianza, velocidades, a la distracción, entonces tenemos que ver qué está generando ese exceso de confianza para atacar esto. Y el problema nuestro no es un problema de conocimiento, es un problema de actitud, de querer hacer las cosas como corresponden. Y le pongo un ejemplo. Cuando hubo la transformación de los Diablos Rojos por Metrobús, dice, vamos a capacitar a los conductores de los Diablos Rojos para que vayan a Metrobús con el INADE. ¿Y qué le van a dar? Dice, reglamento de tránsito, educación vial. Error. Esos conductores saben todo lo que es correcto. Esos conductores manejan mejor que todos nosotros. El problema de ellos no es conocimiento, el problema de ellos es de actitud. Entonces, que tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario para buscar cambio de conducta, porque si nosotros no buscamos cambio de conducta, no vamos a hacer nada sobre la sociedad. Y le pongo un ejemplo. Haga una encuesta. ¿Quién no sabe que el cinturón de seguridad es obligatorio? ¿Quién no sabe que usar celular está prohibido? ¿Quién no sabe que conducir bajo los efectos del alcohol está prohibido? Le aseguro que el 100% lo saben, hasta los niños. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por desconocimiento de la norma? No. Problema de actitud, porque si no ven el policía, nos estamos acostumbrando que no hacemos las cosas por convicción propia. Entonces tenemos que trabajar en un proceso educativo desde la niñez hasta la etapa adulta, porque la etapa adulta nada más es como un moldear, es cuando un palo está crecido y usted le pone una estaca para que no se caiga. A los adultos que se han formado de esta forma, en la estaca de ellos es que hay que estar con el radar, con el alcoholímetro encima para que no lo hagan. Entonces hay que trabajar en los niñez con programas, no como eje transversal de la educación. Mire que hizo Francia muy positivo. Hizo que para usted graduarse de la primera etapa de la escuela primaria, usted tenía que haber cumplido con el primer módulo de seguridad vial, pero inculcando cambio de conducta y conocimiento. Y si usted no lo hacía, no se iba a graduar porque ese era un requisito. Después la etapa secundaria hacía lo mismo y era requisito para entrar a la universidad. Aquí han hecho bastante programas en las escuelas, pero muchos niños repiten y otros niños nunca la ven, porque es transversal. Entonces, ahí voy a buscar un mecanismo de lograr regular eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no hacer las cosas como corresponde? Mire, 1.2 millones de personas mueren al año. 50 millones de lesionados. Eso genera 518 mil millones de dólares en pérdida. En Panamá,
promedio de 400 víctimas, 13.000 lesionados al año. Eso está entre 1.5 al 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que todo lo que da el Canal de Panamá al Estado se iría en cubrir los gastos económicos y daños materiales y por lesiones en nuestro país. Más de 1.000 millones de pérdidas al año por accidentes de tránsito en nuestro país. Entonces, y sin poder satisfacer ni traerle a nadie quien haya perdido la vida. Y el problema nuestro, que mire, a diferencia de otros países, la edad donde más se matan por accidentes de tránsito es de 30 a 35 años. Y estos son datos tabulados de 15 años. ¿Eso qué significa? Haciendo el estudio y las causas que comenzamos a ver con el Departamento de Reconstrucción en su momento, la imprudencia y la negligencia, la distracción y las velocidades. Pero hay que ver si es que nunca no conocen la reglamentación o qué. Pero hay algo que hay aquí importante. Aquí las licencias se han convertido en un negociado y hay que decir la verdad. Los exámenes psicosométricos debieran ser obligatorios porque hay que medir las lagunas o las cosas, y inclusive guarda relación con lo expuesto que decía el doctor Lescano sobre el gen. No hay nada que mida la agresividad, pero con los exámenes psicométricos, los últimos que se están estableciendo, sí comienza a temporizar, sobre todo para transporte público. La mayor cantidad de horas en que mueren, de 6 de la tarde a las 9 de la noche y sábado y domingo. ¿Y sabe por qué? Las personas que están bajo en la primera etapa de ingesta alcohólica es más peligrosa que la persona que está borracha o está ebria, para decir en términos generales. Porque él todavía piensa que está consciente de lo que está haciendo, pero tiene una agresividad de querer hacer las cosas más allá de lo que su capacidad le permita. Y esa es la etapa donde la gente comienza a moverse para ver en qué lugar se queda. Van a una discoteca primero, después se van a otra discoteca, se van a un baile, se van a una casa y trata de ver dónde hay mejor ambiente. Y en ese desplazamiento estaba generando víctimas. La mayor parte de las víctimas fatales son por atropello. Ahí sí estamos igual que todos los países del mundo. No existen las infraestructuras adecuadas y también existen la actuación de peatones imprudentes. Porque como son peatones, aquí nada más se le da capacitación a los conductores. Los peatones, ellos no hacen uso de la vía pública. Nadie, yo no he ido a nadie que vamos a capacitar a los peatones de esta sociedad, este barrio. Nadie. Pero si ellos también hacen uso de la vía pública y ellos también se ponen accidentes de tránsito. Y eso sí tiene un desconocimiento total. Y créame, el 86% de los muertos por accidentes de tránsito son hombres. Y usted ahí hablaba de que mujer al volante, peligro constante. No, señor, las mujeres nada más ocupan el 14%. El 86% son los hombres. ¿Y sabe qué? El hombre más imprudente. Quiere demostrar más allá cosas que no puede hacer. Y es una realidad a la cual estamos viviendo. Nosotros habíamos trabajado en el 2011 sobre el decenio de la seguridad vial 2011-2020. Tuvimos que exponer ese plan en México, en Cartagena, en Venezuela. El Banco de Desarrollo Latinoamericano nos apoyó. Pero ¿qué sucede? Que cuando cambian los gobiernos, se cambian las políticas. Entonces, no continuaron los últimos 5 años. Se logró bajar en los primeros 5, porque se venían haciendo el programa. Y llegamos a estar en 9.8 muertes por cada 100.000 habitantes, el mejor de América Latina. Ya nuevamente estamos en 13, 14. ¿Y qué busca ahora con los 18 objetivos mundiales que estableció la ONU 2020-2030? Incluyó el número 7 a la agenda de seguridad vial. Fortalecimiento a la capacidad institucional con respecto a las leyes de seguridad vial. Pero sin embargo, nosotros hemos visto juristas en las redes sociales que dice que no se le puede entregar la licencia al conductor si la licencia no es un derecho. Es un privilegio que le toca a la autoridad del tránsito por la supuesta razón de que tiene la pericia para maniobrar un vehículo. Entonces no podemos estar navegando en sentidos opuestos. El primer baluarte del ser humano es la vida. Y así lo ha pronunciado la Organización Mundial. Y aquí queremos vertir
que no se le entrega la licencia al policía. Eso hay que fortalecerlo. ¿Cómo el policía sabe si usted tiene licencia o no? Si su licencia es alta para conducir ese vehículo o no. Entonces, yo solo dejo en el aire que pensemos y meditemos sobre eso. ¿Cómo vamos a aplicar las leyes? Si estamos cada día tratando de coartar más la acción policial, porque esa es la estaca que evita que el árbol se caiga. La fiscalización, producto de que no hemos sido capaces de tener una educación integral que busque el deber ser de cada ciudadano. La seguridad de los vehículos. Aquí se han reglamentado tantas cosas y se invirtieron tanto en algunos talleres para evitar que la gente sacara revisado sin estar en buenas condiciones. Y quiere que le diga la realidad y todos ustedes lo saben cuando van a revisar. Mándame la foto de tu vehículo. Ni siquiera le hace revisión técnica al sistema de suspensión de freno ni de dirección. Mándame la foto y yo la subo y ya está listo. Y además, cuando viene ya tienes el seguro y todo. No tienes ni que llevar el vehículo. Ustedes me dirán los que tienen vehículo. Si van a un taller y el taller le exige eso antes de sacar el revisado. La mejora de las infraestructuras, es cierto. Hay que señalizarlas, hay que demarcarlas. Ojo, y las señales de tránsito tienen que colocarse bajo criterio técnico y científico para que la gente las respeten, porque estamos creando infractores habituales por ese tipo de señalización de manera arbitraria. La cantidad de quejas de la gente. El transporte público. La demanda es que la mayor cantidad de las personas se desplacen en el sistema de transporte público porque disminuye los riesgos de mortalidad. Un transporte público mueve 60 pasajeros, pero para moverse 60 personas en particular se sacó un estudio que 1.5 por vehículo. Se requiere 35 vehículos para mover 60 personas. O sea que la exposición a riesgo que se colisionen es 7 a 10 veces mayor. Y por eso que demandan mejoramiento de transporte público, para que la gente que se trasladan hacia los trabajos prefiera movilizarse en eso y puedan dejar su vehículo. Pero nadie se va a movilizar en un transporte público cuando son deficientes, y menos ahora en tiempo de pandemia. Y una vez ocurridos los accidentes de tránsito, la atención inmediata. Hay muchas personas que se agravan las lesiones, que fallecen producto de que la persona está atendido en el pavimento 2, 3 de la tarde, temperatura alta. Y ojo, un atropellado no lo puede mover nadie que no tenga las competencias y la idoneidad. Porque si lo moviliza y tenga fractura y una de las costillas perfora el pulmón, como en efecto sucedió, demandan que lo movilizó. Entonces, para eso había que eso iba a integrar el 911 aquí en Panamá, pero al final se integró y los resultados están siendo aún mediáticos. Entonces, ¿cuál es el abordaje multisectorial que está apelando la ONU? Uno, lo recomendable es que sean sobre base de datos científicos. La Contraloría emite estadísticas de cifras muertas. Entonces, que hay que crear un equipo para analizar, indagar sobre esa cifra, cuáles son las causas que la generaron. Porque si la hacemos muerta, créame que los resultados, por mucho que hagamos nuestra labor, todo en conjunto, no van a ser los más correctos. Y este abordaje multisectorial y multidisciplinario lo van a conformar los gobiernos locales, ¿verdad? Los medios de comunicación social, los profesionales, la ONG, las universidades deben jugar un papel fundamental e importante en prohijar y crear estructuras. Y bueno, y hacer el llamado, ¿verdad? Y comenzar a apuntalar a los gobiernos locales y nacionales para que establezcan sus políticas públicas. Las empresas privadas se puedan sumar y sobre todo hay que involucrar al usuario. Cuando hablamos de usuarios, al conductor, al peatón y al pasajero. Por aquí nada más estamos involucrando al conductor. Entonces, esto es lo que se requiere porque no basta con la opinión de Teófilo Moreno porque dice que así se va a hacer así. No, señor. Es una mesa de discusión, pero que tiene que haber una hoja de ruta clara, con estrategias claras, con acciones puntuales, inclusive donde más se apela mucho es el tema presupuestario. Bueno, que cada institución con su propia gestión lo haga, pero que llegue recomendaciones a los gobiernos y a la asamblea para que se legisle adecuadamente sobre cada uno de los procedimientos. Bueno, señores, hasta aquí ha sido mi presentación.
tratando de cumplir con el tiempo. Sé que hay muchas cosas, más que todos técnicas, hemos sacado un extracto de ello, así que nos sometemos al escrutinio de las preguntas de los señores que participaron en la misma.